¿Cómo han estado? Y esto es simplemente una mini introducción. Ustedes tienen un semestre completo de inmunología y van a aprender muchísimo en ese semestre, consultar algún problema específico, solicitar una cita para que tengamos una reunión, taller, de lo que sea. Debe subirlo con tiempo. No es la finalidad de este curso y eso es lo que van a aprender. Aquí no hablamos de terapia, razón por la cual vamos a repartir las presentaciones también, es decir, un grupo de estudiantes que ya les estaré avisando porque no eran visibles al ojo humano. Sin embargo, a medida que se fue conociendo un poco más de cada uno de estos grupos, se pudo identificar que hay muchos de estos microorganismos que realmente no son micro, pueden ser microorganismos gigantes. Algunos hongos, por ejemplo, nosotros los hongos los podemos ver, algunos de ellos a simple vista generan unas estructuras que son visibles al ojo humano. Algunos parásitos, por ejemplo, los gusanos, muchos de ellos son visibles a simple vista, entonces se saldrían de ese concepto de que los microorganismos tendrían que tener un diámetro menor de 1 milímetro. Sin embargo, ya simplemente se habla de microorganismos y así los manejamos, aún teniendo en cuenta esas excepciones. La identificación de estos microorganismos, pues obviamente está asociada a las herramientas con las cuales se han podido caracterizar. Pero antes de que todas esas herramientas aparecieran y pudiéramos realmente estar hablando de microorganismos, se conocía un término que era denominada la teoría de la generación espontánea. Esa teoría de la generación espontánea hablaba de que la vida podía seguir o podía surgir realmente de 4 elementos fundamentales: el aire, el fuego, el agua y la tierra. ¿Listo? ¿Ustedes creen que esos 4 elementos fundamentales son orgánicos o inorgánicos? Ambos, de ambas cosas, orgánicas e inorgánicas. ¿El aire, el fuego, agua y tierra son orgánicas? No, son inorgánicos. No, inorgánicos. Todas Orgánicos, inorgánicas. para mí ambos, orgánicos e inorgánicos. Son inorgánicas, ¿sí? Porque ninguna de ellas per se como matriz son vida, pero pueden como matriz contener vida, ¿sí? En la tierra hay microorganismos, en el agua hay microorganismos, en el fuego hay algunas cosas que pueden subsistir y en el aire también. Entonces digamos que son las matrices frente a las cuales estos microorganismos pueden existir. Pero en aquella teoría de la generación espontánea no estaba visualizado como que ellos estuvieran contenidos, sino que ellos generaran esa vida de esos, cualquier tipo de vida en realidad. Muchos científicos pasaron a través del desarrollo del conocimiento de la ciencia, no solamente la ciencia biológica, sino todo tipo de ciencia que tiene que ver con arquitectura, con ingenierías. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en aquellos que estuvieron involucrados con microbiología y no en todos, porque es una lista gigantesca, sino en algunos que debemos resaltar. Hablábamos, por ejemplo, del médico Girolamo Francastoro, que en 1530 publicó una serie de libros, documentos, decía los 3 libros de la sífilis, en donde él hablaba de que la enfermedad de la sífilis estaba o se producía por diminutas semillas que generaban en las enfermedades. A pesar de todos estos años que llevan desde que él publicó sus primeros escritos, esta enfermedad aún conserva su nombre. Pero entonces él no hablaba de microorganismos, sino hablaba de semillas.
Y él pensaba que estas semillas se encontraban en el aire y por eso era que se difundían tan fácilmente esta enfermedad. Robert Hooke, que también lo conocemos muchísimo, es astrónomo y físico inglés, era un encarretado con la microscopía, ¿sí? Y en 1665 publicó un artículo que se llama Micrografía, en donde publicó muchas observaciones que hizo a través del microscopio, pero dentro de ellas, en un experimento muy sencillo, en donde él cogió el corcho y con una cortaplumas cortó pedacitos muy delgaditos y los miró por el microscopio y fue como la primera descripción clara de la formación de un poro o célula que se hizo en la parte biológica. En 1676 aparece Anthony van Leeuwenhoek, que él realmente no era un médico, él era un comerciante de telas, pero fue una persona que se apasionó por la ciencia y posteriormente ingresó pues, a la universidad a trabajar con la microscopía, era una apasionada de la microscopía y utilizó muchas de las lentes que se habían desarrollado hasta el momento para generar ampliaciones de imágenes. Inclusive alcanzó a hacer ampliaciones con esas lentes hasta de 500x. Y en la actualidad, por ejemplo, en la microscopía óptica, tenemos la ampliación mayor a 1000x, o sea, hizo un gran avance para lo que tenía en la época. Él publicó también entonces observaciones muy precisas y él utilizaba un término que era animalcules, ¿sí? Entonces aquí hay algunas imágenes de las descripciones iniciales que hizo, por ejemplo, de bacterias, identificó espermatozoides, identificó glóbulos rojos en la sangre, identificó músculos, o sea, él cogía todo lo que veía y trataba de hacer estas descripciones bastante precisas para la época. Anthony van Leeuwenhoek fue considerado realmente el padre de la microbiología, o es considerado el padre de la microbiología. En 1676 hablamos de Francisco Redi, es otro científico que es considerado como el padre o el fundador de la helmintología. Él fue uno de los primeros que hizo experimentos para refutar la generación espontánea. En aquella época se creía que los gusanos aparecían de un trozo de carne podrida o que del barro, por ejemplo, aparecían por generación espontánea los gusanos rojos. Entonces los blancos de la carne podrida y los rojos del barro se formaban a partir del barro. Eso era lo que se creía en la época. Y él, para refutar esto, utilizó unos recipientes en los cuales en uno de ellos lo dejó destapado, en los otros los tapó con distintos materiales para mirar a ver si el material también podía interferir en el proceso. Y lo que descubrió al final de sus experimentos, de dejar estos ahí abiertos varios días y observando varios días estos experimentos, encontró que el frasco que tenía la carne abierta, destapada, era lo que, donde habían aparecido las larvas o los gusanos, mientras que en las otras dos, estas larvas no aparecían en la carne, sino que aparecían en la superficie, y pudieron identificar en el proceso que eran los moscos los que venían y colocaban los huevos y que ahí salían las larvas. Entonces, fue el primero en hacer experimentos con buen fundamento para refutar esta teoría de la generación espontánea. Viene Pasteur, Louis Pasteur, que también sabemos que es un químico
que era especialista en cristalografía, padre de la bacteriología, no de la microbiología, sino de las bacterias. Nosotros lo consideramos como el maestro de los microbiólogos, ¿sí? El señor era un observador impecable, y lo que hacía era que era muy organizado y cogía todos los datos de toda la gente, de todas las investigaciones que se habían generado, organizaba las ideas y empezaba a tratar de solucionar eso que los demás no habían podido solucionar. Entonces, por ejemplo, él identificó que en el proceso de fermentación alcohólica, o sea, la que utilizaban para generar licores, el vino, la cerveza, ya sabían o ya se había identificado que las levaduras tenían parte de ese proceso, pero por alguna razón muchos de estos procesos se dañaban, se acidificaban, no entendían por qué, y él pudo encontrar que si en este proceso de fermentación estos azúcares o estas sustancias azucaradas que se generaban servían a altas temperaturas, esto eliminaba esa acidez y pudo identificar que esa acidez lo generaban las bacterias. ¿Listo? Entonces él hizo esos experimentos iniciales, colocó un caldo recién hervido al aire, pero con filtros para evitar que ese aire tuviera contacto con ese caldo, y identificó que el caldo permanecía como limpio de microorganismos, y repitió el experimento pero sin filtros, y entonces ahí identificó que los filtros eran los que evitaban que eso se contaminara. Así que ya con esta primera información diseñó unos matraces que se llaman matraces con cuello de cisne, que son estos que ustedes ven aquí. Y con esos hizo o repitió ese experimento, simplemente que ya no colocaba filtros, sino que dejaba ese matraz de cuello libre para que pudieran entrar microorganismos. Sin embargo, él pudo identificar que evidentemente lo que ya estaba hervido, que fue los primeros experimentos que él hizo, y lo dejaba en el matraz, mientras ese matraz o esta sustancia no estuviera en contacto con el aire, no se iba a contaminar. Sin embargo, cuando él cogió el matraz y lo volteó para que tuviera contacto con ese extremo en el que sí había contacto con el aire, y este se podía contaminar, entonces pudo explicar que eran estos polvito que se generaba en el matraz el que tenía la capacidad de generar esa contaminación. Entonces, que eso no era por generación espontánea, sino que tenía que tener contacto con algo contaminado para que se aparecieran los microorganismos. Y luego viene finalmente Koch, quien también trabajó con distintos experimentos y avanzó muchísimo en la microbiología, incluyendo la utilización de medios de cultivo. Se hizo famoso porque descubrió el bacilo de la tuberculosis, descubrió las micobacterias más o menos en 1882, y también los bacilos del anthrax y el bacilo del cólera. O sea que él fue muy, muy activo en la parte microbiológica. Pero uno de los hallazgos más importantes de Koch fue la postulación de los famosos postulados de Koch, o la realización e identificación de los postulados de Koch. ¿Cuáles son los postulados de Koch? Él identificó que los microorganismos eran causa y efecto, o sea, el causal y el efector de la enfermedad. Él pudo demostrar cómo esa linealidad causa y efecto era llevada a través de estos microorganismos. Como lo hizo un experimento en el cual tenía un animal enfermo y un animal sano. ¿Listo? A ambos, tanto al enfermo como al sano, les tomó una muestra de sangre y pudo identificar en esa muestra de sangre que había
un patógeno sospechoso en los enfermos, mientras que en los sanos no encontró ese patógeno. Esa observación que él hizo la hizo a través de microscopía de un tejido o de sangre. ¿Listo? Entonces, posteriormente, esa sangre la sembró en un medio de cultivo. Recuerden que él fue el que desarrolló como esa capacidad de tener medios de cultivo. Entonces la sembró e identificó que en el enfermo aparecían un crecimiento de unos microorganismos sospechosos, mientras que en el sano no le creció nada. Posteriormente dijo, bueno, si este es el microorganismo causal de la enfermedad del individuo enfermo, yo quiero tomar un individuo sano y aplicarle ese microorganismo para ver si realmente lo enfermo. Y eso fue lo que hizo. Tomó el individuo sano o el animal sano y le inyectó esas bacterias que eran las que supuestamente él creía que estaban generando la infección, y volvió a realizar el mismo ejercicio. De ese animal enfermo, ese animal se enfermó, de ese animal enfermo tomó la sangre, identificó esa sangre, el microorganismo patógeno por microscopía, lo sembró en un medio de cultivo e identificó nuevamente ese microorganismo patógeno. Entonces él, al realizar todo ese experimento, dijo, listo. Entonces, primero, el microorganismo causal debe estar presente en todos los individuos enfermos, pero ausente en los sanos. En el postulado 2 dijo, hay que lograr aislar y desarrollar en un cultivo puro ese microorganismo. Ese fue su segundo postulado. Su tercer postulado fue, si yo tengo un microorganismo causal y se lo inoculo a un individuo sano, ese microorganismo causal debe generar esa enfermedad en el individuo sano. Y el cuarto postulado dice, a partir de ese individuo que se enfermó, yo debo tener la capacidad de nuevamente aislar el microorganismo. Esos son los 4 famosos postulados de Koch. En este momento aún son vigentes, pero tienen algunas características diferenciales. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Entonces vamos a ir a nuestro artículo en nuestro Moodle. Evolución de los postulados de Koch. Este artículo, aunque no está necesariamente asociado a salud, porque está muy asociado a la fitopatología, sí es un artículo que nos abre un poco la mente sobre lo que pasó antes de los postulados de Koch, cuáles eran las teorías que se manejaban en aquella época, y lo que ha pasado después de los postulados de Koch, y cómo en el momento podemos mirar algunas deficiencias de estos postulados y también, sobre todo lo más importante, cómo podemos, con esta misma base de los postulados, avanzar a la aplicación actualmente. Entonces, vamos a hacer esta revisión, esta lectura, en este resto de tiempo que nos queda y para la próxima clase debemos tener completamente leído este artículo. Yo voy a estar conectada aquí hasta las 9 por si tienen alguna pregunta en esta lectura.